Si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Juan capítulo 13. Juan 13. El sueño es muy diferente a la realidad de las cosas. Tú me puedes describir algo, pero es muy diferente verlo y tocarlo en físico. Recuerdo la primera vez que tuvimos el gusto de estar allí en el monte del templo en Jerusalén. Y yo pensé, oye, pero ¿por qué nadie me dijo que estaba tan grande, tan inmenso, tan hermoso? Es como que, sí, me lo habían dicho muchas veces, pero hasta verlo y tener que subir y estar allí, no lo pensé bien, quedé muy impactado, muy impresionado. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. De que Dios es invisible, no podemos verlo. Y aunque por todo el Antiguo Testamento Dios nos había hablado mucho, Dios había revelado mucho acerca de sí mismo, su intención al darnos esas revelaciones para que pudiéramos conocerlo y entenderlo. Pero realmente todo era una sombra, ¿no? Era imposible entenderlo, comprenderlo en su totalidad. Es como si Dios estuviera hablándonos, pero en chino. Y estamos ahí trabajando con un traductor, tratando de comprender, pero no logramos una comprensión completa, ¿no? Y Hebreos 1:1 dice que en los primeros tiempos, obviamente, ¿no? Dios nos habló por medio de profetas en muchas maneras, muchas veces por los profetas, pero no se logró esa comprensión completa. Y luego dice que en esos posteros días ya no nos habla en chino. En esos posteros tiempos nos ha hablado en hijo, literalmente en griego. Nos ha hablado en hijo. La idea es de que hijo es el único idioma en que Dios nos puede hablar perfectamente acerca de sí mismo, perfectamente acerca de su naturaleza, de sus perfecciones. En Cristo escuchamos a Dios, en Cristo vemos a Dios. Juan dice, palpamos con nuestras manos. En Cristo vemos a Dios en físico. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso que Juan dice, en Juan 14, Jesucristo está hablando de Felipe, y Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Cristo es la revelación visible del Dios incomprensible. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve a Cristo. ¿Quieres saber cómo es de que Dios te trata? Ve cómo Cristo trata a los suyos, porque Cristo es Dios encarnado. Es precisamente lo que queremos hacer en esta mañana. Desde Juan 13 quisiera empezar una serie de exposiciones aquí en el aposento alto de Juan 13 a Juan 17. Y hoy vamos a ver 3 obras humildes de Cristo que nos exhortan a adorar al que nos revela Cristo. Vemos que Cristo ama a los suyos, Cristo sirve a los suyos y Cristo lava a los suyos. Cristo ama, sirve y lava a los suyos. Si tienen sus Biblias, vamos a leer los primeros 11 versículos de Juan 13. Así dice el apóstol Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo,
Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias por esta revelación escrita que nos habla y nos revela quién es tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien también nos revela quién eres tú. Y oramos ahora que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender y poner en práctica en lo que aprendemos de este texto, y que el resultado de este tiempo sea de que nosotros seamos más transformados a la imagen que estudiamos, la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, obviamente en cuanto al contexto, estamos entrando a la mitad del libro de Juan. No hay tiempo para repasar todo lo que Juan nos ha dicho en los primeros 12 capítulos. Basta decir de que Juan se puede dividir básicamente en dos partes. Juan 1 al 12 describe la realidad de que Cristo vino al suyo y los suyos no le recibieron. Y Juan 13 al 21, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, en Juan 1 al 12, Juan enfatiza de que el mundo rechaza a Jesús como Rey, como Mesías, y de Juan 13 en adelante, donde estamos comenzando, Juan enfatiza el mensaje y la obra de Cristo para los suyos, no para el mundo. Entonces, ahí empezamos en Juan 13:1, que Cristo ama a los suyos. Empieza dándonos un poco de contexto diciendo que antes de la fiesta de la Pascua. Entonces, una nota cronológica. Yo entiendo acá de que estamos en el día jueves por la noche, antes de que Cristo fuera crucificado el día viernes, como la Pascua. Y se debate un poco de por qué o cómo es esto, de que Cristo está comiendo la Pascua el día jueves y luego el día viernes es crucificado como nuestra Pascua. Y creo que la mejor solución, aunque se ha propuesto a muchos, es de que un historiador judío nos dice por los muchos sacrificios que hacían en aquel entonces, los judíos del norte de Galilea celebraban la Pascua unas horas antes de los judíos en Jerusalén. Ya saben que contaban los días de manera diferente que nosotros, empezando el día en la noche. Entonces dividían los sacrificios, y Jesucristo, como Galileo, está celebrando la Pascua el día jueves, pero los fariseos no lo van a celebrar hasta el día viernes, un poco más por la noche. Seguramente se van a acordar de que la Pascua era esa fiesta donde celebraban la redención de Dios de su esclavitud de los egipcios, ¿no? De que Dios decide mandar la 10ª plaga y matar todos los primogénitos de esa zona, y los israelitas debían tomar un cordero sin defecto, y debían inmolarlo, como describe Éxodo capítulo 12. Y después de inmolar a ese cordero sin defecto, debían tomar la sangre y ponerlo en el dintel y los postes de la puerta de su casa. Y luego Dios les comenta que esa sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. Ese verbo pasar en hebreo es sustantivo Pascua. Entonces, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad.
Y luego obviamente les da el mandato de celebrar ese momento en donde Dios pasó por alto la muerte de sus primogénitos por la sangre derramada de ese cordero inmolado. Entonces Cristo está llegando a esa fiesta de la Pascua sabiendo de que Él es ese cordero inmolado en el centro de la mesa. O sea, todo ese sacrificio simbolizaba lo que Él iba a hacer. Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua, 1 Corintios 5, versículo 7, el cordero inmolado para propiciar la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Y que cuando Cristo murió en la cruz, entonces Dios puede pasar por alto a nuestros pecados y no tocarnos. Y Jesús lo sabe. Jesús desde el empiezo de su ministerio, desde el comienzo de su ministerio, está pensando en eso. De que su hora va a llegar muy pronto en donde Él tiene que ser crucificado. Y Juan enfatiza esto en esta sección, estas últimas 24 horas de la vida de Jesús, de que Jesús sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesucristo está consciente del calendario divino. Hay muchos pasajes anteriores en Juan, en donde Él está diciendo a la gente, mi hora no ha llegado, nadie me puede tocar. Dice a su madre, mujer, mi hora no ha llegado, ¿no? Entonces Él está consciente de esto y luego finalmente en la última sección de Juan 12, en Juan 12 versículo 23, Él dice, ahora sí, ahora ha llegado la hora. Y desde Juan 13 hasta el final de la vida de Jesucristo, en la mente de Cristo ya está en la cruz. Ya, de hecho, ya ha regresado al Padre. Es un hecho, es una realidad. De hecho, cuando ora al Padre en Juan capítulo 17, Él dice a su Padre, ya no estoy en el mundo. Ellos siguen estando en el mundo, pero yo no. Ya no estoy en el mundo, guárdalos. Porque ya estoy contigo, ya he regresado, ya he cumplido con mi tarea. Era una realidad en su mente de que tenía que abandonar al mundo y regresar a su Padre. Era tiempo para cumplir la razón por la cual había llegado al mundo. Y esa palabra mundo, cosmos en griego, es una palabra clave en esa sección, ocurre más de 40 veces. En contraste a los suyos. Tenemos al mundo, y luego tenemos a los suyos que Jesucristo estaba recibiendo del Padre, que eran parte que vivían en el mundo, pero no eran del mundo, ¿no? Entonces, cuando habla del mundo, se trata del mundo perdido, del cual Dios había seleccionado a algunos para regalarlos a su Hijo. Dios había elegido a algunos del mundo que había regalado a Jesucristo y Cristo debía redimirlos y no perder a ninguno. Entonces, otra vez pensando en el libro de Juan, en los primeros 12 capítulos de Juan, vemos cómo Dios muestra su amor para con el mundo. Juan 3:16. Esta es la manera que Dios ama al mundo, en que envió a su Hijo unigénito al mundo. Pero luego el versículo 18 dice que el que no cree en el Hijo ya está condenado porque no ha creído, ¿no? Entonces, en el capítulo 13, al final, se concentra en los que creen, en los redimidos, en los escogidos de Dios y cómo Jesucristo va a redimirlos, los que estaban en el mundo pero que no eran del mundo. En cuanto a ellos, en cuanto a los escogidos de Dios, en cuanto a los creyentes, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y sé que algunos dicen, bueno, eso se trata solamente de los 12, de los discípulos. Lo curioso, no hemos llegado todavía, pero en esa sección cuando habla de los suyos, va a culminar esa sección en el capítulo 17. Y en el capítulo 17 Él va a explicar de que los suyos son no solamente los que estaban allí, sino todos los que iban a creer por la palabra de esos apóstoles. Entonces, la mente de Cristo, cuando Él habla de los suyos, no solamente se trata de los apóstoles, se trata de cualquier persona que cree en el Evangelio de los apóstoles. Entonces, es un versículo que podemos también aplicar a nosotros, de que nos ama
hasta el fin. Esa frase hasta el fin es un poco difícil de traducir porque telos, fin en griego, se puede traducir como un adverbio de tiempo, de que al final de su vida, pero también como una palabra que se trata de intensidad, de que los amó al máximo, la máxima expresión de amor. Y es difícil de decidir porque la realidad es que Cristo hace las dos cosas en la cruz. La cruz no solamente es el último segundo de la vida de Jesucristo donde entrega y da su vida por nosotros, sino que la cruz también es la máxima expresión de amor posible. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Cristo nos ama y vemos ese amor no solamente en que desde su nacimiento hasta su muerte en cada segundo está amando, sirviendo a los suyos. También vemos en la cruz de que nos ama con un amor perfecto, un amor eterno. No pudo habernos amado más. Es imposible. No pudo habernos amado mejor. Imposible. Es la máxima expresión de amor posible. Y una de las razones por las cuales podemos estar seguros de esto, no sé si han pensado en esto, pero nuestra capacidad de amar es proporcionar a nuestra capacidad de humillarnos. Solamente el humilde puede amar, porque el amor es desinteresado, el amor es sacrificial. Y si a mí lo que me interesa son mis propios intereses, si yo busco mi propia gloria, mi propio bienestar, yo no soy capaz de amar con un amor ágape, un amor bíblico. La única manera en que yo puedo amar es si me humillo y busco los intereses del que amo. Y me sacrifico a mí mismo para buscar el bien del que amo. El amor no busca lo suyo, sino el bien de los demás. Si eres orgulloso, si buscas tu propio beneficio, tu amor será de naturaleza carnal y mundana. Pero el hecho de que Cristo, siendo Dios todopoderoso, omnipotente, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, sirve a los suyos y luego muere por ellos. El hecho de que empieza en el cielo y se humilla hasta el estado de ser un esclavo para servir y luego morir por los suyos, esa máxima expresión de humildad demuestra su capacidad de amar en su máxima expresión también. Más humilde eres, más pensarás en el bienestar de los demás. Eso es amor. El orgulloso solamente piensa en sí mismo. No es capaz de amar bíblicamente. Y creo que es una de las razones por las cuales Juan, cuando quiere exaltar y hacer brillar el amor de Jesús, luego entra con una frase que habla de Judas. Y es curioso porque no va a hablar de Judas realmente hasta la segunda mitad de este capítulo, pero nada más lo pone y nada más lo menciona. De que cuando Jesús está amando a los suyos, de que está presente allí también Judas, quien es la máxima expresión de orgullo y por lo tanto la máxima expresión de odio y no de amor. ¿No? Dice en el versículo 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En contraste, el amor perfecto de Jesús, vemos el odio negro, feo del traidor. Y Jesús sabe, desde el principio, ya lo ha mencionado en Juan 6, versículo 70, que supo que Judas le iba a traicionar. Pero Juan agrega la información acá para exaltar el más alto amor y humildad de Cristo, que está lavando los pies de ¿quiénes? De todos. Entonces, ¿quién está incluido en ese todos? Cristo lava los pies de Judas. Imagínate. El que le iba a traicionar.
le lava los pies. El diablo y Judas están maquinando para traicionar a Jesús. Y Jesucristo le lava los pies. Judas es un caso a veces difícil para nosotros como cristianos de comprender. O sea, está al lado de Jesús. Jesús que ama a todos, que alimenta a la gente, que está sanando a tantas personas. ¿Cómo es que Judas llega a odiarlo? El punto es de que Judas está interesado en sus propios intereses. Judas quiere reinar. Judas quiere participar en un reino físico y glorioso. Judas es avaro, está robando de la bolsilla de los discípulos. Y en el momento en que Jesucristo comienza a decir, yo voy a morir por mi gente. Mi reino no es solamente ahora un reino físico donde voy a tumbar a los romanos. En el momento que Jesucristo le da a entender a Judas de que Jesús va a decepcionarle, que no va a cumplir con sus sueños personales, ya comienza a odiar a Jesús. Porque Jesucristo es un obstáculo para la gloria de Judas y lo odia y quiere traicionarlo. Es fácil acusar a Judas, pensar que es muy malo, que nunca haríamos lo mismo. Pero la realidad es de que Judas nos revela con claridad quién es Josías sin Cristo. Judas nos revela la naturaleza pecaminosa así clara, para que todos nosotros queramos, o sea, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, para que realmente tuviéramos una vista clara de quién es el hombre, ¿no? Sin la gracia de Dios. Egoístas, somos orgullosos, solamente interesados en nosotros mismos. Si quieres saber cómo serías tú sin la regeneración del Espíritu Santo, aquí tenemos una imagen. Judas el traidor. Y hay algunos comentarios que quisieran presentar a esta situación como que Jesús es la víctima de la situación. Sabemos que no es el caso. Jesús lo sabe desde el principio. Y Jesús fue, como dice Pedro en Hechos 2:23, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios es quien está planificando esto. Jesús lo sabe. El verbo se repite varias veces. Versículo 1, sabiendo Jesús. Otra vez, versículo 3, dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano. Jesucristo sabe todo. Pero eso es una declaración increíble, ¿no? De que Jesucristo sabe de que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Todo dominio, toda autoridad, todo poder está en las manos ¿de quién? De Jesús. El Padre le dio toda autoridad, todo dominio. Puede hacer todo lo que quiera en ese momento. Y uno lee eso de que Jesús sabe que Judas le va a traicionar. Jesús sabe que el diablo está maquinando con Judas para hacer esto. Y Cristo tiene todo poder. ¿Qué va a hacer? Bueno, si uno no supiera el final de la historia y cómo va esto, diría, ok, o sea, hay un enemigo, pero Cristo tiene todo poder y autoridad. Entonces Cristo va a matar al diablo, juzgar a Judas y regresar victorioso al Padre. Como que sería la lógica humana. Si Cristo tiene todo ese poder, si Cristo sabe que es el heredero del mundo, que todo es suyo, que todo está en sus manos, que tiene absoluta autoridad para hacer cualquier cosa que quisiera, ¿pero qué hace? Con toda autoridad, con todo poder, con todo dominio, utiliza esa autoridad para levantarse y servir y lavar los pies de sus discípulos. Es realmente inconcebible, es inimaginable. Nosotros que estamos acostumbrados al texto, como que a lo mejor no nos sorprende tanto, pero es increíble realmente. ¿Quién hubiera pensado hacer esto? Nosotros somos tan orgullosos, queremos ser servidos. O sea, si yo tuviera todo dominio, haría que la gente me sirviera. O sea, si somos honestos,
en nuestro orgullo. Queremos ser servidos, ¿no? Pensamos, oye, qué mal. O sea, los discípulos deben estar lavando los pies de Jesús, no al revés. Y sobre todo ahora, en este preciso momento, pensemos en esto. Si alguien en algún punto de la historia merecía ser servido, es Jesús en este momento. No solamente porque ya lleva 33 años en donde en cada segundo de su vida ha servido a los demás. O sea, vino no para ser servido, sino para servir. 33 años de cargar con los problemas de los demás, de servirlos, de ministrarlos. No solamente porque es Dios hecho carne, es el Rey del universo, el creador de Pedro, el creador de Juan, sino que también está a punto de ser crucificado. Está a punto de enfrentar la ira de Dios. Cristo merecía, lo digo en verdad, Cristo merecía que sus discípulos le atendieran. Nada más pensando en una ilustración secular. O sea, el boxeador antes de entrar en el ring, o sea, antes de entrar a luchar con un enemigo feroz, pues ahí ves a la gente que le apapachan un poquito, ¿no? Le consienten un poco, le ayudan a estar listo y le dan masajes, etc. Pero no, Cristo no vino para eso, no vino para ser servido, vino para servir, ¿no? El punto es de que si Cristo, que merecía ser servido, no lo recibió, sino que sirvió, ¿quién soy yo para buscar ser servido? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos? ¿No? Entonces vemos que Cristo tiene toda autoridad, lo sabe, y sirve a los suyos, ¿no? Y es realmente como que muy opuesto. Muy opuesto. Pensamos que debía mandar a la gente a servirle. Porque así funciona en el mundo, ¿no? Más autoridad tienes, más gente mandas. Pero en Cristo más autoridad tienes, más pies lavas, más gente sirves. Porque así es Dios. Y eso es lo que quiero enfatizar en este sermón, de que Cristo es la imagen de ¿quién? De Dios. Si Cristo es así, de que desea servir a sus discípulos, es porque nos está revelando el carácter y la naturaleza del Dios que servimos. No es de que Él, ustedes quieren que no es así. Cristo nos revela cómo es Dios, un Dios bondadoso. En Cristo vemos el amor desinteresado de Dios. Y Cristo no solamente supo esto de que era heredero de todo, Juan agrega, supo que también había salido de Dios y que a Dios iba. Descendió de Dios y ahora iba a regresar a Dios. Y Jesús, el punto es que Jesús está consciente de que ahora regresa a Dios. No en varios días, semanas, años, ahora mismo.